La música se elevaba como una promesa dorada bajo la cúpula de cristal, mientras cientos de invitados contenían el aliento ante la visión de la novia. Su vestido, una cascada de seda marfil bordada con hilos de plata, brillaba con cada paso que daba hacia el altar. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Nadie sospechaba que en cuestión de minutos, aquella boda se transformaría en el escándalo más comentado de la década. Isabela Montenegro no era una mujer cualquiera. Su sonrisa serena y elegante ocultaba una inteligencia afilada y una determinación que pocos conocían. Había esperado ese momento durante meses, no solo para casarse con Alejandro Balcázar, uno de los hombres más ricos del país, sino para revelar una verdad que cambiaría el destino de todos los presentes. El murmullo del público se disipó cuando Isabela llegó frente al altar. Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y algo más difícil de descifrar, inquietud, tal vez. Sus ojos oscuros parecían buscar una señal, como si presintiera que algo no estaba bien. Isabela, susurró él, apenas audible. Ella inclinó la cabeza con gracia, pero no respondió. En lugar de tomar su mano como dictaba el ritual, giró lentamente hacia los invitados. El sacerdote confundido carraspeó. «Podemos comenzar la ceremonia». No, interrumpió Isabela con voz clara y firme. Antes de comenzar, hay algo que todos deben ver. Un silencio denso cayó sobre la sala. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Otros sonrieron, pensando que se trataba de una sorpresa romántica. Pero la expresión de Isabela no tenía nada de romántica. Con un gesto sutil, levantó la mano. Las luces se atenuaron, y una pantalla gigante descendió detrás del altar. Un leve murmullo de expectación recorrió la sala. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó en voz baja. Ella no lo miró. El vídeo comenzó. Al principio, solo se veía un elegante salón privado. Luego una figura femenina apareció en escena. Alta, sofisticada, y peligrosamente familiar para algunos de los presentes. Un suspiro colectivo se propagó cuando la cámara enfocó su rostro. Era Valeria Rivas, la mejor amiga de Isabela. Pero no estaba sola. Un segundo después Alejandro apareció en la grabación, entrando al salón con una sonrisa íntima, demasiado íntima. La forma en que la miraba, no dejaba lugar a dudas. El silencio se rompió en un murmullo de incredulidad. «No puede ser», susurró alguien. Isabela permanecía inmóvil, observando cómo la verdad se desplegaba ante todos. En la pantalla Valeria se acercaba a Alejandro, sus manos rozando su traje con una familiaridad escalofriante. «¿Y tu prometida?», preguntaba ella en el vídeo con una sonrisa insinuante. Alejandro reía suavemente. Isabela cree lo que quiere creer. El murmullo se convirtió en un rugido. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca. Hombres negaban con la cabeza. Los padres de Alejandro se miraban pálidos. «Esto es una mentira», dijo él, dando un paso adelante. «Está manipulado». Pero su voz carecía de convicción. Isabela, por fin, lo miró. «¿De verdad?». Su tono era suave, casi compasivo. «Entonces supongo que también es mentira esto». Otro vídeo comenzó. Esta vez las imágenes mostraban conversaciones, transferencias bancarias, mensajes de voz. No solo infidelidad, conspiración. La voz de Valeria llenó el salón. «Cuando te cases con ella, todo será tuyo. Después, simplemente encontraremos la manera de deshacernos de ella». Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Alejandro palideció. «Isabela, escúchame». «Te escuché durante meses», lo interrumpió ella. «Cada mentira. Cada plan». La madre de Alejandro dio un paso adelante temblando. «Hijo, dime que esto no es cierto». Él no respondió. Y ese silencio lo condenó. Isabela respiró profundamente como si finalmente se liberara de un peso invisible. «Invité a todos ustedes aquí», dijo dirigiéndose a los invitados, «porque merecen conocer la verdad. Porque las apariencias pueden ser tan engañosas como peligrosas». Valeria, que hasta ese momento permanecía entre los invitados, intentó salir discretamente. Pero ya era demasiado tarde. Todas las miradas se clavaron en ella.
No, no es lo que parece, balbuceó. Isabela sonrió, pero no había calidez en su gesto. Tienes razón. Es peor. La tensión era insoportable. Y entonces, cuando parecía que no podía haber más sorpresas, Isabela hizo algo inesperado. Se giró lentamente hacia Alejandro, y extendió su mano hacia él. El gesto dejó a todos confundidos. La ceremonia debe continuar, dijo con una calma inquietante. Alejandro la miró, desconcertado. ¿Qué? Después de todo, añadió ella, aún no has dicho tu última palabra. El silencio se hizo absoluto. Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él. Su mundo construido con poder y control, se desmoronaba frente a todos, y sin embargo, había algo en la mirada de Isabela que lo mantenía anclado. Algo que no lograba entender. Algo peligroso. Lentamente tomó su mano. Y justo en ese instante las puertas del salón se abrieron con un estruendo seco que hizo eco en cada rincón, interrumpiendo el aire cargado de tensión. Todos los rostros se giraron al unísono, como si una fuerza invisible hubiera jalado de sus miradas. En el umbral apareció un grupo de hombres vestidos con trajes oscuros, su presencia imponía un silencio aún más profundo que el anterior. No eran invitados. No eran parte de la celebración. Eran inevitables. El primero de ellos avanzó con paso firme, sosteniendo una carpeta delgada entre sus manos. Su mirada recorrió el salón con precisión quirúrgica antes de detenerse en Alejandro. Señor Balcázar, dijo con voz grave, me temo que necesitamos hablar con usted. Un murmullo inquieto se propagó. Algunos invitados retrocedieron instintivamente como si la distancia pudiera protegerlos del escándalo que se desplegaba ante sus ojos. Alejandro soltó la mano de Isabela como si quemara. Este no es el momento, respondió con una rigidez que apenas lograba ocultar su nerviosismo. El hombre esbozó una leve sonrisa, carente de humor. Al contrario. Es el único momento que queda. Isabela observaba la escena con una serenidad casi desconcertante. Sus ojos no reflejaban sorpresa, sino expectativa. Déjelos pasar, dijo ella suavemente. Alejandro la miró bruscamente. ¿Qué hiciste? Ella no respondió de inmediato. En cambio caminó unos pasos hacia el centro, asegurándose de que todos pudieran verla. Lo que tenía que hacer, contestó finalmente. El hombre de la carpeta la miró con un leve asentimiento, como si reconociera en ella a alguien que había cumplido su parte. ¿Podría explicar esto? Preguntó abriendo la carpeta y mostrando documentos que nadie más podía ver con claridad, pero cuyo peso se sentía en el aire. Alejandro dio un paso atrás. No tengo nada que explicar. Fraude financiero, lavado de dinero, conspiración para apropiación indebida, enumeró el hombre con una calma devastadora. Y eso es solo el comienzo. Un grito ahogado surgió de entre los invitados. La madre de Alejandro se llevó las manos al rostro, incapaz de procesar lo que escuchaba. Isabela observó cada reacción como si estuviera viendo una obra cuidadosamente dirigida. Siempre fuiste ambicioso, Alejandro, dijo, su voz apenas un susurro que sin embargo atravesó el silencio. Pero confundiste inteligencia con impunidad. Él apretó los dientes. Tú no entiendes nada. Oh, lo entiendo perfectamente, replicó ella, acercándose un poco más. Entiendo que planeabas usarme. Que pensabas que yo era solo una pieza más en tu juego. Sus miradas se encontraron y por un instante el mundo pareció desaparecer. Pero olvidaste algo, añadió ella. ¿Qué cosa? Escupió él, perdiendo el control. Isabela sonrió, y esta vez había algo distinto en su expresión. Algo más oscuro. Más peligroso. Que yo aprendí a jugar mejor que tú. El hombre de traje hizo un gesto, y los demás avanzaron discretamente, posicionándose alrededor de Alejandro sin tocarlo aún. Valeria desde el fondo observaba con el rostro desencajado. Sus manos temblaban mientras retrocedía paso a paso, buscando una salida que ya no existía. Esto es absurdo, murmuró Alejandro. Todo esto es un montaje. ¿También son un montaje tus cuentas en el extranjero? Preguntó Isabela. ¿Las transferencias a nombre de empresas fantasma? ¿O los documentos que firmaste sin leer porque confiabas demasiado en tu propia arrogancia?
Cada palabra era un golpe preciso. Alejandro miró a su alrededor, buscando apoyo, alguna cara amiga, pero solo encontró desconfianza, miedo, desprecio. Tú, dijo señalándola. Tú estabas detrás de todo esto. Isabela no lo negó. Te di exactamente lo que querías, respondió. Acceso. Confianza. Oportunidad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Y tú hiciste el resto. El hombre de la carpeta cerró el documento con suavidad. Señor Balcázar, le pediré que nos acompañe. Alejandro no se movió. Esto no termina así, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Isabela inclinó la cabeza observándolo con una mezcla de compasión y determinación. No, respondió. Apenas comienza. Un instante de silencio. Y entonces Alejandro hizo algo inesperado. Rió. No fue una risa fuerte ni descontrolada. Fue baja, casi íntima, pero cargada de una certeza inquietante. ¿De verdad crees que ganaste?, dijo mirándola fijamente. Isabela no respondió de inmediato. No se trata de ganar, dijo al fin. Siempre se trata de ganar, replicó él. Y tú no sabes en qué te has metido. El aire pareció volverse más pesado. El hombre de traje dio un paso adelante. Señor. Pero Alejandro levantó una mano, deteniéndolo. Sus ojos no se apartaban de Isabela. Dime una cosa, continuó. ¿Cuánto de todo esto fue real? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de algo más profundo que acusaciones o pruebas. Isabela parpadeó lentamente. Por primera vez, una grieta casi imperceptible cruzó su expresión. Pero desapareció tan rápido como había surgido. Lo suficiente, respondió. Alejandro asintió como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Eso pensé. Los hombres finalmente se acercaron, listos para llevárselo. Pero justo cuando uno de ellos extendía la mano hacia su brazo, las luces del salón parpadearon. Una vez. 2 veces. Y luego se apagaron por completo. Un grito se escuchó en la oscuridad. El caos estalló en cuestión de segundos. Voces, pasos, el sonido de objetos cayendo. Alguien corrió. Alguien más tropezó. Y en medio de todo una sensación helada recorrió el lugar, como si algo, o alguien, hubiera tomado el control de la situación. Cuando las luces regresaron, unos segundos después, nada estaba como antes. Alejandro ya no estaba en su lugar. Y tampoco la carpeta que contenía todas las pruebas. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el caos. Isabela permanecía de pie inmóvil, sus ojos recorriendo el salón con una intensidad nueva, calculadora, pero había algo más. Algo que no estaba en el plan. Algo que no había previsto. Sus dedos se tensaron ligeramente sobre la tela de su vestido. Y por primera vez desde que todo había comenzado, la certeza en su mirada vaciló apenas un instante. El murmullo tardó en regresar, como si las palabras necesitaran permiso para existir después de lo ocurrido. Nadie se atrevía a moverse demasiado rápido. Nadie quería ser el siguiente en descubrir que aquello no había terminado. Isabela respiró hondo una vez, 2, 3 veces intentando recomponer el ritmo exacto que siempre había controlado. Pero algo se había deslizado fuera de su alcance. No era el pánico de los invitados. No era la desaparición de Alejandro. Era esa sensación, de que alguien más estaba jugando. Cierren las puertas, ordenó el hombre de traje con voz firme, rompiendo la parálisis general. 2 de sus acompañantes corrieron hacia las salidas, bloqueándolas con rapidez. Los invitados comenzaron a protestar, algunos alzando la voz, otros buscando sus teléfonos con manos temblorosas. Nadie sale. Añadió. Esto es una investigación en curso. Isabela giró lentamente hacia él. Investigación. Repitió con un matiz que no era exactamente duda. Usted perdió al principal implicado frente a sus ojos. El hombre sostuvo su mirada. Y usted parece sorprendentemente tranquila para alguien a quien acaban de arruinarle la boda. Ella dejó escapar una leve exhalación, casi una sonrisa sin alegría. Mi boda terminó hace mucho tiempo, respondió.
Valeria, aún pálida, dio un paso adelante desde el fondo. Sus ojos iban de un lado a otro, como si buscara una salida invisible entre las paredes cerradas. Esto no puede estar pasando, murmuró. Él no se iría así, no sin mí. Esa frase flotó en el aire como una confesión involuntaria. Isabela la miró con calma. Sin ti. Repitió suavemente. Valeria se quedó inmóvil, consciente demasiado tarde de lo que había dicho. No, yo no quise decir. Claro que quisiste, la interrumpió Isabela, acercándose unos pasos. Siempre quisiste estar donde yo estaba. Tener lo que yo tenía. No. Exclamó Valeria, pero su voz carecía de fuerza. Tú no entiendes. Isabela inclinó ligeramente la cabeza. Entonces explícame. El silencio se tensó entre ellas, cargado de años de amistad convertidos en sospecha, de sonrisas que ahora parecían ensayadas, de secretos que ya no tenían sentido ocultar. Valeria tragó saliva. Él dijo que te destruiría, susurró finalmente. Que todo esto era solo el principio. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela, pero no lo mostró. Alejandro no tiene ese poder, dijo con firmeza. Tú no lo conoces, insistió Valeria. No como yo. Las palabras quedaron suspendidas, cargadas de implicaciones. El hombre de traje intervino. Señorita Montenegro, necesito saber exactamente qué sabía usted y desde cuándo. Isabela no apartó la mirada de Valeria. Lo suficiente, respondió. Pero claramente no todo. De pronto uno de los agentes regresó desde una de las puertas laterales. Señor, no hay señales de salida forzada. Nadie pudo haber salido sin ser visto. El hombre frunció el ceño. Entonces sigue aquí. Un murmullo nervioso recorrió a los invitados. Isabela sintió como algo encajaba, pero no del todo. Si Alejandro no había salido, entonces su desaparición no era una huida. Era un movimiento. Apaguen la música, ordenó ella de repente. Todos la miraron. ¿Qué? La música, repitió. Quiero silencio total. El hombre dudó un segundo, pero asintió. Un gesto bastó para que el sistema se apagara por completo. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces, se escuchó. Un sonido leve. Metálico. Como un golpe suave contra algo hueco. Isabela giró la cabeza lentamente hacia el origen. Sus ojos se fijaron en la estructura del escenario justo detrás del altar. Ahí, dijo en voz baja. Los agentes se movieron con rapidez, rodeando la zona. Uno de ellos se agachó examinando el suelo con atención. Hay una abertura, anunció. Un acceso oculto. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Isabela cerró los ojos un instante. Claro. No era improvisado. Nunca lo había sido. Siempre tuvo un plan de escape, murmuró. O alguien se lo dio, añadió el hombre de traje. Valeria retrocedió un paso más, su rostro desmoronándose. No, él no me dijo nada de esto. Pero nadie la escuchaba ya. El agente abrió el acceso con cuidado. Una corriente de aire frío emergió desde la oscuridad que se extendía debajo. Parece un pasadizo de servicio, dijo. Probablemente conecta con el exterior. El hombre asintió. Equipo conmigo. Varios descendieron sin dudar. Isabela permaneció arriba, inmóvil. No. Algo no encajaba. Si Alejandro había planeado escapar, ¿por qué hacerlo ahora, en medio del caos? ¿Por qué no antes, cuando aún tenía control? A menos que... Sus ojos se abrieron lentamente. A menos que no estuviera huyendo. A menos que estuviera guiando la siguiente jugada. Deténganlos, dijo de pronto. El hombre de traje se giró hacia ella. ¿Qué? No bajen todos, insistió Isabela. Eso es exactamente lo que él quiere. Demasiado tarde. Un estruendo sordo resonó desde el interior del pasadizo. Las luces volvieron a parpadear. Y un segundo después un grito se elevó desde abajo. No era de sorpresa. Era de dolor.
El hombre de traje sacó su arma instintivamente. Retrocedan. Pero el eco del grito aún vibraba cuando un humo denso comenzó a salir del acceso oculto, extendiéndose rápidamente por el escenario. Los invitados comenzaron a toser, cubriéndose la boca. El caos regresó más intenso que antes. Isabela dio un paso atrás, su mente corriendo a una velocidad brutal. Esto ya no era solo exposición. Era guerra. Y entonces, entre el humo que comenzaba a llenar el aire, una figura emergió lentamente desde la oscuridad del pasadizo. No era Alejandro. Y sin embargo, sonreía como si todo esto hubiera sido diseñado para él. La figura avanzó un paso más, dejando que la luz revelara lentamente su rostro. No llevaba uniforme ni insignias, ni nada que lo identificara con las autoridades. Su traje oscuro era impecable pero no ceremonial, era funcional. Sus ojos recorrieron la sala con una calma inquietante, como si cada reacción ya estuviera prevista. Isabela lo observó sin moverse. No lo conocía. Y eso, más que cualquier otra cosa, la alarmó. Vaya, dijo el hombre con una voz suave, casi elegante. Debo admitir que esperaba un desenlace más ordenado. El hombre de traje que lideraba a los agentes levantó su arma ligeramente. Identifíquese. La sonrisa del desconocido se amplió apenas 1 milímetro. Eso depende, respondió. ¿Quién pregunta realmente? Una pausa incómoda. Autoridad federal, replicó con firmeza. Y usted está interfiriendo en una operación oficial. El desconocido inclinó la cabeza, como si considerara esa respuesta interesante. Oficial. Repitió. Qué palabra tan flexible. El humo comenzaba a disiparse lentamente, pero la tensión se volvía más densa con cada segundo. Isabela dio un paso adelante. ¿Dónde está Alejandro? Preguntó directamente. El hombre la miró por primera vez. Y en ese instante algo cambió. No fue evidente para los demás. Pero Isabela lo sintió. Una chispa de reconocimiento, o quizá de interés. Ah, murmuró. La novia. Su mirada descendió brevemente al vestido, luego volvió a sus ojos. Debo decir, que superaste mis expectativas. Isabela no reaccionó. No te he hecho una pregunta difícil, dijo más fría. ¿Dónde está? El desconocido dejó escapar una leve risa. Más cerca de lo que crees, y más lejos de lo que puedes alcanzar. El hombre de traje dio un paso firme hacia adelante. Esto termina ahora. Está rodeado. No, respondió el desconocido con total calma. Esto acaba de empezar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, levantó la mano. Un gesto mínimo. Pero suficiente. Las luces explotaron en una lluvia de chispas. Un estruendo eléctrico sacudió el salón y por un instante, todo volvió a sumirse en la oscuridad. Gritos. Confusión. Pasos desordenados. Y en medio de todo, un sonido seco. Como un disparo contenido. Cuando la iluminación de emergencia se activó, la escena había cambiado otra vez. Uno de los agentes yacía en el suelo, inconsciente. El hombre de traje estaba de rodillas, sujetándose el brazo, donde una mancha oscura comenzaba a expandirse. ¡Atrás!, ordenó con dificultad. Pero el desconocido ya no estaba donde había estado. Ahora se encontraba, detrás de Isabela. Tan cerca que ella pudo sentir su respiración. Un segundo. Eso fue todo lo que tuvo. Pero no se movió. Interesante elección, susurró él junto a su oído. Casi nadie se queda quieto. Casi nadie tiene un plan, respondió ella, sin girarse. Un silencio mínimo. ¿Estás segura de eso? Isabela giró lentamente la cabeza, lo suficiente para verlo de reojo. Más que tú. El desconocido sonrió. Eso me gusta. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados, que observaban paralizados, incapaces de intervenir. Valeria, temblando, cayó de rodillas. Por favor, susurró. Esto se está saliendo de control. El desconocido la miró fugazmente. Hace rato que se salió, dijo con indiferencia.
Luego volvió su atención a Isabela. Alejandro cometió un error, continuó. Pensó que podía jugar en varios niveles sin entender quién movía realmente las piezas. ¿Y tú eres quien las mueve? Preguntó Isabela. A veces, respondió. Otras veces, solo observo cómo caen. Ella entrecerró los ojos. No viniste solo a observar. No, admitió él. Vine por algo que ahora está en riesgo. Esa frase hizo que algo encajara en la mente de Isabela. No era Alejandro. No era la boda. Era otra cosa. La carpeta, dijo lentamente. El hombre no respondió, pero su silencio fue suficiente. Isabela soltó una pequeña risa sin humor. Entonces esto nunca fue sobre él. Él era útil, replicó el desconocido. Como tú. Las palabras no la hirieron. Pero sí confirmaron algo. Ya no, dijo ella. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Eso está por verse. Un movimiento repentino a unos metros, uno de los agentes intentó levantarse apuntando su arma. El desconocido ni siquiera lo miró. No, dijo simplemente. El agente se detuvo. No por miedo. Por algo peor. Duda. Ese instante fue suficiente para que otro de los hombres del desconocido, porque ahora era evidente que no estaba solo, emergiera de entre la multitud y lo desarmara con precisión. El control había cambiado de manos. Otra vez. Isabela lo entendió completamente ahora. No había sido una infiltración. Había sido una toma. ¿Qué quieres? Preguntó directa. El desconocido la observó en silencio durante unos segundos. Como si evaluara no solo la pregunta, sino a quién la hacía. Quiero lo que viniste a destruir, respondió finalmente. Porque irónicamente, tú eres la única que sabe dónde está realmente. El corazón de Isabela dio un golpe seco. Pero su rostro no lo reflejó. Estás equivocado. Él sonrió más amplio esta vez. No, dijo con suavidad. Tú también dejaste un plan oculto. El aire pareció congelarse. La diferencia, añadió, es que el mío, ya está en marcha. Y en ese preciso instante uno de los enormes ventanales del salón estalló hacia adentro con un estruendo brutal, dejando entrar una ráfaga de viento, y el sonido inconfundible de helicópteros acercándose rápidamente. El estruendo de los helicópteros no solo sacudió los ventanales destrozados, sino también la ilusión de control que aún quedaba flotando en el aire. El viento irrumpió con violencia, levantando manteles, apagando velas, arrastrando fragmentos de vidrio como si la realidad misma se estuviera desmoronando en pedazos. Pero Isabela no se movió. Mientras todos miraban hacia el cielo, cegados por el ruido y la confusión, ella cerró los ojos un instante. Y sonrió. No era una sonrisa de victoria, era de precisión. Llegaron tarde, murmuró. El desconocido, aún detrás de ella, entrecerró los ojos. No parecen de los míos, dijo con calma. Claro que no, respondió Isabela, girándose finalmente para enfrentarlo por completo. Porque esta vez, no estás en control. Antes de que él pudiera reaccionar, una luz intensa descendió desde el exterior, atravesando el humo restante. Cuerdas negras cayeron desde los helicópteros, y en cuestión de segundos, figuras vestidas con equipos tácticos irrumpieron en el salón con una sincronización impecable. Pero no eran agentes del grupo anterior. Eran otra cosa. Más rápidos. Más silenciosos. Más preparados. El desconocido retrocedió apenas un paso. Interesante, susurró. Uno de los recién llegados se adelantó, bajando lentamente su arma al reconocer a Isabela. Señorita Montenegro, dijo con respeto. El perímetro está asegurado. Los ojos de todos se abrieron con incredulidad. El hombre de traje aún herido, levantó la mirada con dificultad. ¿Quiénes son ustedes? Isabela no apartó la vista del desconocido. La parte de la historia que nadie vio venir. El silencio que siguió fue absoluto. El desconocido soltó una breve risa, esta vez más baja, más sincera. Así que era cierto, dijo. No solo estabas reaccionando, estabas guiando. Isabela inclinó ligeramente la cabeza.
Tú mismo lo dijiste. Todos somos piezas, hasta que alguien decide dejar de serlo. En ese instante 2 de los agentes tácticos rodearon al desconocido. Esta vez él no se movió. No porque no pudiera, sino porque había entendido algo. Entonces Alejandro empezó. Nunca fue el final, lo interrumpió ella. Solo el anzuelo. Un murmullo recorrió a los presentes. Valeria, aún en el suelo, levantó la cabeza con los ojos llenos de terror. No, eso no es posible. Isabela la miró por última vez. Lo es cuando dejas de confiar en lo obvio. El hombre desconocido exhaló lentamente como si saboreara la derrota sin amargura. Debo admitirlo, dijo. Pocas veces me sorprenden. Isabela dio un paso más cerca. No te sorprendí. Él arqueó una ceja. Te superé. Un silencio cargado se extendió entre ambos. Y entonces por primera vez él asintió. Sí, lo hiciste. Los agentes lo sujetaron con firmeza, pero sin violencia innecesaria. Ya no hacía falta. El juego había terminado. O al menos, ese nivel. El ruido de los helicópteros comenzó a desvanecerse lentamente, como si el mundo volviera a encajar en su lugar después de haber sido sacudido hasta sus cimientos. Los invitados permanecían inmóviles, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Una boda convertida en juicio. Una traición convertida en estrategia. Un caos convertido en una revelación perfecta. El hombre de traje fue asistido por su equipo, aún confundido, aún intentando entender cómo había perdido el control de una operación que nunca le perteneció realmente. Y en medio de todo, Isabela Montenegro permanecía de pie. Intacta. Impenetrable. Pero no indiferente. Sus ojos recorrieron el salón por última vez, absorbiendo cada detalle, cada rostro, cada consecuencia. Había ganado. Pero no sin costo. Porque en el fondo, sabía que la verdad nunca termina cuando se revela. Solo cambia de forma. ¿Y Alejandro? Preguntó finalmente uno de los agentes, rompiendo el silencio. Isabela no respondió de inmediato. Se giró lentamente hacia el altar, ese lugar donde todo había comenzado, y donde, de alguna forma, todo seguía anclado. Entonces metió la mano en el pliegue oculto de su vestido. Un gesto pequeño, pero definitivo. Y sacó algo que hizo que el aire se congelara una vez más. La carpeta. La verdadera. No la que desapareció. No la que todos creyeron perdida. La que nunca dejó de estar bajo su control. Los ojos del desconocido brillaron con una mezcla de admiración y resignación. Así que nunca la perdiste. Nunca la arriesgué, corrigió ella. Un silencio final. Profundo. Inquebrantable. Isabela levantó la mirada, y por primera vez, su voz no fue solo firme. Fue definitiva. Esto no era una boda. Hizo una pausa. Era un final. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia irreversible. Pero en el fondo de sus ojos, algo más brillaba. No era alivio. No era victoria. Era algo más peligroso. Porque mientras todos creían que la historia había terminado, Isabela ya estaba mirando hacia adelante. Y en algún lugar, más allá del ruido, más allá de la caída de Alejandro, más allá del hombre que acababa de ser derrotado, algo aún no había sido revelado. Algo que ni siquiera ella había mostrado. Y cuando finalmente dio la espalda al altar y comenzó a caminar entre los restos de cristal y silencio, quedó claro que esta no había sido la caída de un imperio. Había sido el comienzo de uno nuevo.